Ay, hombre. Ya continuamos, ¿verdad? Ahí. Sí, entonces está el margen de error, ¿verdad? Que esta es la fórmula. Un intervalo de confianza o estimado el intervalo para la proporción poblacional P va a estar dado por esta notación, ¿verdad? Proporción muestral de éxitos menos el margen de error, que la fórmula está arriba, ¿verdad? Menor que la proporción poblacional, ¿verdad? Que esta se desconoce, por eso solo se estima un intervalo que entre estos valores está la proporción de toda la población, ¿verdad? Menor que la proporción muestral de éxitos más el margen de error, ¿verdad? Que es la letra E mayúscula, donde el margen de error E es Z alfa medio, que es el valor crítico, por la raíz cuadrada de la proporción muestral de éxitos multiplicada por la proporción muestral de fracasos entre el tamaño de la muestra n, ¿verdad? Ahora, este intervalo de confianza suele expresarse en los siguientes formatos equivalentes, ¿verdad? O sea que en vez de escribir en forma de desigualdad, también es válido en esta forma, ¿verdad? Digamos, proporción muestral de éxitos más o menos margen de error. Ese es otra anotación. O bien dentro de un paréntesis y en vez de poner menor o que, se escribe la resta, ¿verdad? Proporción muestral de éxitos menos margen de error, separado por una coma, y el segundo dato sería la suma proporción muestral más el margen de error, ¿verdad? Bien, regla de redondeo para estimados de intervalo de confianza de proporción poblacional, ¿verdad? De P. Se redondean los límites del intervalo de confianza a tres cifras significativas, ¿verdad? A tres dígitos significativos. Con base en los resultados anteriores, podemos resumir el procedimiento para conseguir el estimado del intervalo de confianza de una proporción poblacional P como sigue. Procedimiento para construir un intervalo de confianza para la proporción poblacional. Uno, verifique que los supuestos requeridos se cumplen. Número 2, establezca el valor crítico Z alfa medio, que es según el nivel de confianza, que son tres datos, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta ahí, ¿verdad? Esto pues, son los valores críticos, Z alfa medio. Voy a tener acá. Número 3, evalúe el margen de error. El margen de error se evalúa con la fórmula, ¿verdad? Con esta fórmula que encerré, ¿verdad? Utilizando el valor crítico por la raíz cuadrada del producto de proporción muestral de éxito, proporción muestral de fracasos sobre tamaño de la muestra. Y 4, utilizando el valor del margen de error
calculado y el valor de la proporción muestral, calcule los valores, proporción de éxitos, muestral de éxitos menos margen de error menos C y proporción muestral de éxitos más el margen de error más C. Sustituye esos valores en el formato general para el intervalo de confianza. Es decir, proporción que puede ser de esta manera, ¿verdad? Proporción muestral de éxitos menos C menor que la proporción poblacional, que esta es la que se está infiriendo, ¿verdad? Que de toda una población menor que proporción muestral de éxitos más margen de error. O bien así, más o menos, ¿verdad? Proporción muestral más o menos margen de error. O bien proporción muestral menos margen de error, separado por una coma, proporción muestral más el margen de error, pero los dos datos encerrados entre paréntesis. Son tres formas que se puede plantear la respuesta. Número 5, redondee los límites del intervalo de confianza resultantes a tres dígitos significativos. Ejemplo, siempre con el mismo ejemplo, tasa de éxito de la terapia de contacto. En el problema del capítulo señalamos, porque se refiere a un texto de un libro de Triola, ¿verdad? Señalamos que los terapeutas de contacto participaron en 280 pruebas para percibir el campo de energía humana. En cada ensayo se pidió a un terapeuta que identificara la mano que estaba debajo de la mano de Emily Rosa, ¿verdad? De los 280 ensayos, los terapeutas acertaron en 123 ocasiones. Entonces, los resultados son n igual. Entonces, este ejemplo está planteado de manera ya para calcularlo, ¿verdad? No. Dan la población, el total de ensayos, que ese sería la muestra n, y lo que se pide es que adivinen, ¿verdad? Y los éxitos que las personas que adivinaron fue 123 ocasiones. Entonces, n sería 280 igual a p, que es x, 123 los éxitos entre n, que es 280. Y nos va a dar un decimal, ¿verdad? 0.439286. ¿Por qué se utilizan bastantes cifras decimales? Porque, en vez de redondearlo, porque esto da mayor precisión en el resultado final del intervalo de confianza. Entonces, al calcular la proporción muestral, se recomienda usar bastantes decimales, unos 6 o 5 o 6, ¿verdad? Como en este ejemplo. Y no redondearlo a pocos decimales, peor a uno, porque eso le quita precisión para el resultado final, ¿verdad? Bien, entonces nos piden, inciso A, calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Inciso B, calcule el estimado de confianza del 95% de la proporción poblacional Peber. Entonces, el margen de error se calcula usando la fórmula Z alfa medios. Z alfa medios, voy a poner aquí en pequeño, ¿verdad? Solo para que aquí he añadido temporalmente la copia, dice. Dice, como el ejercicio nos dice a un nivel de confianza del 95%, calcule el margen de error, la fórmula es Z alfa medios, el valor crítico, por la raíz cuadrada de proporción muestral de éxitos por proporción de fracasos sobre n, ¿verdad? Entonces, la proporción muestral de éxitos es el dato de arriba, ¿verdad? Que se plantea con 6 decimales, 0.439286, que sale de dividir, ¿verdad? Los ensayos exitosos
entre el total de ensayos. Ahora, la proporción muestral de fracasos, que es Q, ¿verdad? Con el sombrerito, sale por diferencia de uno menos la proporción de éxito, ¿verdad? O sea, por diferencia van a salir los fracasos, restándole a uno la proporción de éxito, muestral de éxito, y da 0,560714. Y ED es igual a 280, ¿verdad? El total de ensayos. Entonces, el margen de error sustituyendo en la fórmula que dice Z alfa medio, valor crítico, por la raíz cuadrada de P por Q, ¿verdad? Sobre N, entonces solo se evalúa en la fórmula. Entonces aquí es de tener debido cuidado. Como nos dice el problema que un nivel de confianza del 95%, entonces hay que recordar, ¿verdad? Que a un 95% el valor crítico ya está dado y es 1,96, ¿verdad? Que aquí solo lo estoy citando, ¿verdad? Lo estoy poniendo, pero solo es en forma temporal, ¿verdad? Es 1,96, a un 95%, 1,96 sustituye a Z alfa medio, que es la notación de valor crítico, por la raíz cuadrada de proporción muestral de éxitos, que es 0,439286, que lo pongo entre paréntesis, multiplicando por 0,560714, proporción muestral de fracasos, que salió por la diferencia entre 280. Entonces aquí es de tener cuidado, ¿verdad? Ir calculando paso por paso. Primero multiplica, después divide y ese resultado le aplica la raíz cuadrada. Después de aplicar la raíz cuadrada, se multiplica por 1,96 que está fuera de la raíz y va a dar el resultado final que es 0,058133. Ahí se utilizan bastantes decimales también, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos contestado el margen de error, ¿verdad? Que dio 0,058133. Entonces ya se contesta el inciso A, que piden el margen de error. Ahora, el inciso B pide calcule el estimado del intervalo de confianza del 95% de la proporción poblacional P. Entonces lo planteamos, ¿verdad? Construir el intervalo de confianza es bastante fácil. Ahora que te debo los valores de P, proporción muestral y margen de error, simplemente sustituimos esos valores para obtener este resultado. Entonces, usando la notación de desigualdad, proporción de éxito menos margen de error menor que proporción poblacional, menor que proporción poblacional más margen de error, entonces solo se sustituyen, ¿verdad? Proporción muestral de éxitos es 0,439286. En el lado izquierdo se le va a restar, ¿verdad? Como dice el planteamiento, el margen de error que me dio 0,058133. Menor proporción poblacional, menor que los mismos valores al final, pero sumando, ¿verdad? Proporción de éxitos más margen de error. Entonces, esta resta va a ser el valor 0,381 después de evaluar, ¿verdad? Menor que proporción de población, menor que 0,497, que esto sale de la suma, ¿verdad? De estos dos valores. Y se redondea ya el resultado final a tres cifras significativas. O sea que aquí da 6 dígitos, pero solo se redondea a tres cifras significativas porque eso se recomienda, ¿verdad? Es bastante, se plantean estos ejercicios el resultado que debe ser así. Entonces,
Redondeado, este sería la respuesta final, ¿verdad? 0,381 menor que proporción poblacional menor que 0,497. Bien, bueno, aquí hay un ejemplo hecho de otra forma, pero es equivalente, ¿verdad? Entonces, este es de otro, de un compañero, ¿verdad? Se- pero mejor voy a saltar porque como usted solo, esto se lo puedo compartir después si usted me lo pide, pero como no va a examen, lo voy a saltar, solo es para ver otra forma con un método un poco diferente, pero que es equivalente, ¿ve? Entonces aquí solo se plantea de diferente forma, ¿verdad? No saca el margen de error, sino que solo calcula la proporción poblacional de éxitos y y de un solo evalúa, ¿verdad? Proporción poblacional más o menos. El valor crítico es lo que lo plantea como Z1 menos alfa medio, pero por la raíz cuadrada de la proporción de éxitos menos uno sobre P eh, muestral de éxitos sobre N. Allá aparecía Q, pero Q por aparte era la resta de uno menos la menos P, ¿verdad? Entonces estos son equivalentes, ¿no? Pero esto lo hace un poco rápido porque usted no va a examen, ¿verdad? Entonces, ahorita, ¿verdad? Entonces, porque no la está llevando, ¿verdad? Y que es un poco confuso, no me voy a detener ahí, ¿verdad? Pero ahí lo dejo. Puede ser un poco confuso, confundirse un poco, pero no es nada del otro mundo, ¿verdad? Bueno, tamaño muestral para la estimación de la proporción. Ahora, para, se puede calcular para una muestra, el tamaño de muestra, ¿verdad? Entonces, eh, para estimación de proporción de población, cuando esto es si no conociéramos la muestra. Entonces, la muestra N, para hacer encuestas, por ejemplo, para un estudio, si se conoce un estimado, entonces la muestra se va a calcular Z alfa medio, que es el valor crítico elevado al cuadrado, por el producto de proporción de éxitos por proporción de fracasos. P por Q con sombreritos algo. Sombreritos altos ambos, ¿verdad? Dividido entre el margen de error elevado al cuadrado, ¿verdad? Si se conoce un estimado, cuando no se conoce un estimado, tamaño de la muestra va a salir por otra fórmula. Z alfa medios al cuadrado por 0,25 dividido entre el margen de error, ¿verdad? Bien, regla de redondeo para determinar el tamaño muestral. Para asegurar que el tamaño muestral requerido sea al menos tan grande como debe ser, si el tamaño muestral calculado no es un número entero, redondea al siguiente número entero mayor. O sea que si sale 2,40,1 el resultado del tamaño para calcular la muestra, 2,10 por ejemplo, hay que elevarlo, perdón, 22,10 hay que elevarlo a 23, ¿verdad? Al entero mayor o más próximo. No importa la cifra decimal que tengamos. Si es menor o mayor que 5 o mayor igual que 5. Bien,
Ejemplo, tamaño muestral para una encuestadora por correo electrónico. Las formas en las que nos comunicamos se han visto afectadas drásticamente por el uso de máquinas contestadoras telefónicas, máquinas de fax, correo de voz y correo electrónico. Suponga que un sociólogo quiere determinar el porcentaje actual de hogares en Estados Unidos que utilizan el correo electrónico. ¿Cuántos hogares deben encuestarse para tener una confianza del 95% de que el porcentaje muestral es erróneo por no más de 4 puntos porcentuales? Solo estoy descansando la voz un poco, ¿verdad? Tomando un poco de agua para seguirme. Está bien, Bien, tómese su tiempo. suponga que un sociólogo, eh, dice, suponga que un sociólogo quiere determinar el porcentaje actual de hogares en Estados Unidos que utilizan el correo electrónico. ¿Cuántos hogares deben encuestarse para tener una confianza del 95% de que el porcentaje muestral es erróneo por no más de 4 puntos porcentuales? Entonces, como aquí dice 4 puntos porcentuales, esto se refiere a 4%, ¿verdad? O sea que habría que dividirlo entre 100. Si hubiera dicho 4 puntos, hubiera sido el valor de 4, pero como dice 4 puntos porcentuales, esto hay que dividirlo entre 100, sería 0,04. Entonces, inciso A dice, utilice el siguiente resultado de un estudio pionero en 1997. Dice que el 16,9% de los hogares estadounidenses usaban correo electrónico. Entonces también este hay que dividirlo entre 100, ¿verdad? Entonces aquí, en el inciso A, se va a aplicar la primera fórmula, que se conoce un estimado puntual. Inciso B dice, suponga que no tenemos información previa que sugiere un posible valor de la proporción muestral, no, porque la proporción muestral se dice que es un estimado puntual, ¿verdad? Bien, desarrollo del inciso A. Ve, dice, dice, el estudio previo sugiere que P, proporción de éxitos es 16,9, pero como está en porcentaje, esto se divide entre 100, ¿verdad? 16,9 entre 100 sería el valor correcto, 0,169, que sale de la división. Entonces, la proporción de fracaso sería, sale por diferencia, uno menos lo que sale de proporción muestral de éxitos. Uno menos 0,169 es 0,831. Con un nivel de confianza del 95% tenemos Z alfa medios que va a salir de esta tabla, ¿verdad? Lo voy a poner acá, ¿verdad? De esta tabla, dice. Entonces, la fórmula porque como hay un estimado puntual, ¿verdad? Es decir, un nivel de confianza del 95%, el valor crítico que corresponde sería 1,96, ¿verdad? Que eso ya está dado, ¿verdad? 1,96 a un nivel de confianza, este sería el valor crítico, 1,96, que va aquí en la fórmula, elevado al cuadrado. Entonces, 1,96 elevado a la 2 por la proporción de éxitos, que es 0,169, por la proporción de fracasos, que es 0,831 entre el margen de error, que son 4 puntos porcentuales.
Es decir, 0,04, porque si menciona que son porcentuales, sí, significa que el dato hay que dividirlo entre 100, ¿verdad? Bien, entonces el tamaño de la muestra al operar, ¿verdad? 1,96 al cuadrado por 0,169 por 0,831 entre 0,04 al cuadrado da 337,194. Redondeado al entero más alto, esto queda 337,194. Se redondea al entero próximo más alto siempre, ¿verdad? Para estos cálculos. Y queda 338, ¿verdad? ¿Qué significa? Que debemos encontrar al menos 338 hogares seleccionados al azar. Inciso B, como el inciso A. Nuevamente, utilizamos Z alfa medio, porque el inciso A nos dice que es el mismo nivel de confianza, ¿verdad? Pero no tenemos un estimado puntual, entonces se va a usar la segunda fórmula, que es esta: n igual Z alfa medios al cuadrado por 0,25 sobre margen de error, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Bien, aquí no hay un estimado puntual, ¿verdad? Entonces se va a usar la segunda fórmula, que la reescribo acá, ¿verdad? Que es la segunda. O sea, que si se conoce un estimado puntual es que se conoce proporción de éxito. Si no se conoce proporción de éxito, se aplica esta segunda fórmula. Sería Z alfa medios, que es que es valor crítico, 1,96 elevado a la 2, multiplicado por la cifra 0,25, dividido entre el margen de error 0,04 al cuadrado. Toda esta multiplicación arriba, toda esta operación dividida entre 0,04 elevado al cuadrado da un valor de 600,25, que se va a redondear a 601, ¿verdad? Siempre se redondea al valor entero próximo más alto, ¿verdad? Al próximo valor entero más alto. O sea, no se deja 600, sino que siempre al que sigue, al estar calculando, ¿verdad? El tamaño de la muestra, n. Interpretación: para tener un nivel de confianza del 95% de que nuestro porcentaje muestral está dentro de 4 puntos porcentuales del porcentaje verdadero para todos los hogares, debemos seleccionar al azar y encuestar 601 hogares. Entonces aquí se ve la diferencia, que si hay un estimado puntual en base a estudios parecidos en el pasado, la muestra sale un poco más pequeña, pero si no hay estimado puntual, la muestra tiene que ser más alta para que sea más confiable, ¿verdad? Entonces, estas fórmulas se han diseñado para estos casos, ¿verdad? Que si se conoce el valor puntual, o para el caso de que no haya un estimado puntual, ¿verdad? Un valor de P éxito. Bien, estimación de una media de población. Entonces, así como hay estimado de proporción de población, también existe estimación de la media de población con sigma conocido. Sigma es el desviación estándar de la población conocida. Número uno, la muestra es aleatoria simple. Todas las muestras del mismo tamaño tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Número dos, el valor de la desviación estándar poblacional es conocido.
Número 3, cualquiera o ambos de estas dos condiciones se satisfacen. La población está normalmente distribuida o n es mayor que 30. Entonces, el margen de error para estimación de media de una población está dada por esta fórmula, que es otra fórmula importante. Margen de error es igual valor crítico Z alfa medio por la desviación estándar de la población dividida entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces, esta va a ser la fórmula para el margen de error, ¿verdad? Ahora, utilizando margen de error, ahora podemos identificar el intervalo de confianza para la media poblacional. Aquella era para la proporción poblacional, esta es para la media poblacional. Entonces, la, la fórmula como se plantea son X menos la media de X menos el margen de error, menor que media poblacional, menor que media muestral más el margen de error, ¿verdad? Donde el margen de error es valor crítico por la raíz, la desviación estándar de la población, que es la letra sigma, sobre la raíz cuadrada de n. Bien, utilizando el margen de error, podemos identificar el intervalo de confianza para la media poblacional con desviación estándar de la población conocida, ¿verdad? Entonces, estos son el planteamiento. Media muestral, X con la rayita arriba, ¿verdad? Menos margen de error, menor que la media poblacional, menor que media muestral más margen de error. En esta notación de desigualdad, o puede ser así, ¿verdad? Media muestral más o menos margen de error, o bien esta misma forma, pero sin símbolo de desigualdad, sino que dentro de un par de paréntesis separado por una coma. Definición. Los dos valores, media menos margen de error y media muestral más margen de error, es decir, esto que está X menos C y X más C se llaman límites del intervalo de confianza. El procedimiento para construir un intervalo de confianza para la media poblacional con desviación estándar conocida. Número 1, verifique que los supuestos requeridos se satisfagan. Tenemos una muestra aleatoria simple. Entonces, número 1, verifique que los supuestos requeridos se satisfagan. Tenemos una muestra aleatoria simple, desviación estándar conocida y la población parece estar distribuida normalmente o bien n es mayor que 30. Número 2, utiliza el valor crítico Z alfa medio correspondiente al nivel de confianza deseado. Por ejemplo, si el nivel de confianza es del 95%, el valor crítico sería 1,96. Si es el nivel de confianza es del 95%. Número 3, evalúe el margen de error. Margen de error sería igual valor crítico Z alfa medios por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n. Esta fórmula es importantísima, ¿verdad? Entonces yo recomiendo que se la busquen. El margen de error, ¿verdad? Esta fórmula tienen que anotarla, ¿verdad? En una tabla de valores de fórmulas y esa es la que deben usar, que se debe usar. Número 4.
Sí, se debe buscar para un problema cuando les pide intervalo de confianza para media poblacional. O sea, aquí hay dos temas, intervalo de confianza para proporción de la población y para la media de la población, que las fórmulas son similares, pero difieren, ¿verdad? Por los datos. Aquellos son proporciones y estos son medias poblacional y muestrales que tienen que usarse. Número 4, utilizando el valor calculado del margen de error y el valor de la media muestral, X, la media de X, calcule los valores media menos muestral menos margen de error y media muestral más margen de error. Y sustituye esos valores en el formato general para el intervalo de confianza. Bien, entonces se plantea de esta manera, ¿verdad? Media menos margen de error menor que media poblacional menor que media muestral más el margen de error, donde el margen de error es la fórmula que está escrita aquí arriba, que está con un asterisco, que también se puede plantear así, ¿verdad? Media muestral más o menos margen de error, dejarlo así, o media muestral menos margen de error, es decir, estos mismos datos, solo que en vez de usar los signos entre ellos, ¿verdad? Encerrarlos en paréntesis y dividirlos por una coma, ¿verdad? Separarlos por una coma. Y redondee los valores resultantes siguiendo la regla, usando la siguiente regla de redondeo. Ejemplo, dice pulsos cardíacos de mujeres. Para la muestra de pulsos cardíacos de un grupo de mujeres tenemos que n es igual a 40 y la media muestral es de 76,3 eh, pulsos cardíacos, ¿verdad? Pulsos cardíacos por minuto, ¿verdad? Es la media muestral. Siendo la muestra aleatoria simple, suponga que sabemos que la desviación estándar de la población es 12,5 sigma, ¿verdad? Que es la desviación estándar de la población. 12,5 pulsos por minuto. Utilice un nivel de confianza del 95% y calcule lo siguiente. Inciso A, el margen de error. Inciso B, el intervalo de confianza para la media poblacional, ¿verdad? Solución. Verificamos que se cumplan los requisitos. La muestra es aleatoria simple, lo dice el problema, ¿verdad? Y el valor de la desviación estándar 12,5, con n mayor que 30. N es 40, entonces es mayor que 30. Entonces se satisface este requisito que la población se distribuye normalmente o n mayor que 30, ¿verdad? O sea que la muestra debe ser mayor que 30. Si no es mayor que 30, debe decir que está distribuida normalmente para poder aplicarlo, ¿verdad? La fórmula del nivel de confianza. Bueno, entonces el margen de error está dado por la fórmula. El margen de error igual valor crítico por la desviación estándar de la población entre la raíz cuadrada de n, ¿verdad? ¿Esto cómo sería? Sustituyendo el valor crítico, como es del 95%, su valor crítico es de 1,96 Z alfa medio, que esa es la notación valor crítico, por la desviación estándar que es 12,5 dividido entre n, que es raíz cuadrada de 40, la raíz cuadrada de n, raíz cuadrada de 40. Entonces, el producto de 1,96 por el valor de 12,5 entre raíz cuadrada de 40 da 3,8737,901. Es decir, se usan
la mayor cantidad de decimales posibles. Aquí se usaron 7, ¿verdad? Y solo se va a redondear a tres dígitos al final, ¿verdad? Cifras decimales significativas. Ahora, como tenemos que la media es 76,3 y el margen de error es 3,87, 37,901, construimos el intervalo de confianza como sigue. Media menos margen de error menor que la media poblacional menor que